Bienvenido, bienvenida a este nuevo tutorial. Y llaman muchos, ¿eh? Hemos hecho Trello, Asana, Planner, MeisterTask y muchos más que están por venir. Hoy hablaremos de Airtable. De hecho, es la aplicación que quiere hacer añicos a Excel. ¿Lo va a conseguir? Excel es un superdotado a sus tiempos, es decir, ha conseguido sobrevivir a muchísimas etapas y es la herramienta favorita de muchísimas personas. ¿Airtable crees que puede llegar a ser mejor? Yo te diría que es una excelente alternativa, si no la mejor, y lo veremos en este tutorial. Ahí está, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de airtable.com, una de las herramientas más parecidas a Excel a nivel digital y sobre todo que tiene una cantidad de funcionalidades que flipas, sobre todo teniendo en cuenta, de acuerdo, Excel, que a veces ya sabes que es un poco costoso. Es verdad que Excel te permite muchísimas cosas, ¿para qué negarlo? Excel es una herramienta fantástica y si le sabes sacar provecho, prácticamente la puedes customizar y personalizar como quieras. Pero Airtable, sobre todo por si no quieres fórmulas complejas o aprender, digamos, a medio programar, no digo que Excel haya que programar, por supuesto, pero la verdad es que te ofrece grandes alternativas y creo que puede irte súper bien para organizar proyectos y tareas. ¿Quieres ver cómo funciona? Pues airtable.com. De hecho, tienes en este mismo live, ¿de acuerdo? En este mismo directo, ¿de acuerdo? Tienes aquí en la parte de abajo de comentarios cómo acceder a airtable.com. Dicho esto, ¿de acuerdo? Lo primero que haremos es entrar, ¿sí? Nos pondremos en Sign Up for Free si es la primera vez que entramos y si ya tenemos una cuenta, ¿de acuerdo? Le daremos aquí a Sign In. Así que le daremos ahí, perfecto, y nosotros nos vamos directo al programa. Cuando entres en Airtable, lo primero que verás, ¿de acuerdo? Son todos los workspaces, los espacios de trabajo que tienes disponibles. Si te fijas aquí, básicamente aparecerían todos los que yo tengo creados y después veremos algunos a modo de ejemplo, ¿ok? Dicho esto, además de todo lo que puedes ver aquí, la idea es que puedes customizar y poner los workspaces que tú quieras. No sé hasta qué punto hay un límite o no un límite, es decir, no sé si hay muchísimos o no, pero con el plan gratuito, como puedes ver, ahora mismo tendría 3, ¿de acuerdo? Incluso puedo añadir otro más, no sé si podrías añadir hasta 4 o 5, pero creo que tienes la posibilidad, ¿de acuerdo?, de añadir muchísimos más. Por lo tanto, eso está muy bien. Incluso también lo puedes hacer en Trello, es verdad, pero hay otras herramientas, ¿de acuerdo?, que están limitadas y muy capadas en este tema. La primera cosa que siempre te recomiendo en todas las herramientas, y aquí no podía ser menos, ¿de acuerdo?, es el tema de las notificaciones, ¿sí? Entonces, si nos vamos en la parte superior derecha, donde tenemos nosotros nuestra configuración, nuestra cuenta, etcétera, etcétera, la idea, de acuerdo, es que nos iremos aquí en el apartado de Notification Preferences, ¿de acuerdo?, y lo vamos a editar. Nota importante, y creo que esto es algo que sí que Airtable debería mejorar, y es que de momento no hay una versión traducida al español. De momento solo tenemos, de acuerdo, la versión inglesa, así que es una cosa que sí que hay que ponerse las pilas para traducirlo, pues, a uno de los idiomas más hablados del mundo. Por lo tanto, Airtable, escúchanos y traduce, de acuerdo, la herramienta al español. Podría ser que a lo mejor en estos últimos días fuera caso que ya estuviera, pero al menos en la actualidad, cuando estamos haciendo este live, no tenemos constancia. Vamos a darle a notificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, las notificaciones al final, como ves, son 2. Una serían simplemente para que te envíen, pues, todo tipo de newsletter, menciones, créditos, invitaciones, permisos. Esto lo quitaríamos también, de repente es que no haría falta. Y la otra, de acuerdo, serían las notificaciones vía email, en el cual podrías saber, pues, promociones, también campos que la gente te haya querido destacar, menciones, todo lo que tenga que ver, de acuerdo, con el mail directamente, es decir, que alguien te comunique algo y lo recibas en el mail. Lo quitamos todo, al menos esta es mi recomendación, y ya podríamos empezar. Otra cosa que me gustaría mostrarte, y siempre lo hago con todas las herramientas, es el tema de los precios. Tienes una versión gratuita para siempre, o al menos esto es lo que dicen ellos, ¿de acuerdo? Después ya veremos cómo va. Y la verdad es que tienes bastantes cosas que puedes utilizar con la gratuita. Si te fijas, puedes tener todas las bases que quieras, como decíamos antes, puedes tener incluso hasta 1200 récords, que esto al final sería como las celdas de Excel, por decirlo así. Tienes incluso 2 GB, de acuerdo, en adjuntos por base. Esto es muchísimo, a no ser que pongas cosas que realmente pesen bastante, pero no suele ser el caso, porque normalmente suelen ser archivos bastante light, ¿no? Como por ejemplo podría ser, pues, un PDF, un archivo Excel, etcétera, etcétera. Y además incluso tienes todas estas vistas, ¿no? Tienes las vistas, digamos, la clásica, que sería el formato Excel, el grid, ¿de acuerdo? Tienes el calendario, el Kanban, que ahí se parecería muchísimo a Trello. Y después también tienes los formularios y, por último, el visión de galería, ¿de acuerdo?, que veremos también en qué consiste. Así que una vez tenemos esto, ya lo podemos cerrar, ¿de acuerdo? Esto también, estupendo. Muy bien, pues vamos a ver un poquito cómo funcionaría esto y el primer paso que vamos a hacer ahora es crear un nuevo espacio de trabajo o ver cómo funciona todo esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí en la parte de abajo
Y si te fijas, si ahora mismo empezaras, verías simplemente que puedes añadir un nuevo espacio de trabajo. En mi caso, como tengo varios, por eso me aparecen algunos de ellos, entonces le pondría aquí, crear uno nuevo y le voy a dar al botón azul. Ok, creamos aquí, en este caso vamos a poner una empresa, Organizer, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos este espacio de trabajo. Ok, por espacio de trabajo significa que es un espacio donde tú puedes añadir diferentes proyectos, ¿ok? Es decir, dentro de cada uno de estos de espacios de trabajo, tú puedas poner todos los proyectos que tú quieras. Si te fijas, por ejemplo, en este de aquí habría varios, ¿no? Habría como un total de 6, aquí tendríamos 4, es decir, que puedes añadir bastantes dentro, porque claro, puede ser que en un mismo equipo o empresa pues haya distintos departamentos, haya, por ejemplo, distintas cosas a tener en cuenta y cada uno pueda tener, digamos, su parcelita de tiempo. Vamos a crear una base, de acuerdo, que es como lo llama Airtable, que en el fondo sería como crear un proyecto, porque llama base por un motivo muy sencillo. La base se refiere que una vez tengamos esto, el resto, digamos, que puedas poner lo que tú quieras, como una pizza. Al final tú tienes ahí la base, ¿sí? Puedes añadirle pues, una visión de Kanban, una visión de Excel. Vamos a ver cómo funciona. Voy a añadir aquí a base. Y fíjate que tengo 3 opciones. Esto como muchísimas herramientas, estas 3 opciones funcionan de lo siguiente, ¿no? Empezar con una plantilla, ¿sí? Que podemos ver de acuerdo cómo es. Decimos plantilla, fíjate que hay un montón. Es una de las cosas buenas que me gusta también. Hay muchísimas. De hecho, fijaros que incluso en la parte de la izquierda hay un montón. Hay tropecientas mil plantillas distintas. Hay cosas de la vida cotidiana, cosas relacionadas con los eventos, el tema de los negocios locales, marketing, real estate. Es decir, hay muchísimas cosas. Y además están muy bien porque hay muchísimos detalles cuando entras en una de ellas. Pues veremos algunos ejemplos, ¿vale? Pero fíjate, incluso van añadiendo nuevas y algunas de ellas evidentemente están en premium, pero la mayoría hay que decir que puedes acceder de forma gratuita. Ok, volvemos otra vez aquí y en este caso vamos a crear una desde cero. En inglés, ¿de acuerdo? Sería Start from Scratch, ¿sí? Y no vamos a utilizar ningún tipo de datos previos para importar. Importar previos significaría que utilizas una base de datos de otra herramienta, un archivo CSV, por ejemplo, o, por ejemplo, del Excel antes que hablábamos, ¿no? Que puedes importar los datos y después colgarlos aquí en las diferentes celdas. Vamos a crear uno desde cero, ¿de acuerdo? Ya lo tendríamos. Y en este caso, por ejemplo, le podría llamar pues, proyecto 1. ¿No? O proyecto A, vamos a poner el proyecto A, ¿sí? Además, si te fijas, en la parte de arriba del todo, tengo la posibilidad de cambiarlo, es decir, modificar algunos de los elementos, como por ejemplo el color, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que creo que es importante este punto. Entonces, dicho esto, aquí podría poner, pues, por ejemplo, un color azul, ¿sí? Para cambiar un poquito el tema. Incluso podría poner aquí un iconcito, ¿no? Lo que yo quiera. ¿No? Podría poner, por ejemplo, pues aquí la energía, podría poner no sé, lo que tú quieras, ¿no? Además de eso, si te fijas, pues hay algunas opciones interesantes, como por ejemplo esto para compartir, especialmente para personas que no utilicen habitualmente el Airtable, ¿de acuerdo? Pues tenemos la opción de añadir una descripción a esta base, ¿de acuerdo? A este proyecto, duplicarla, ¿sí? Si por ejemplo tenemos un proyecto muy similar y queremos utilizar lo mismo, pues adelante. Pues también podemos meterlo dentro de Slack. La verdad es que Airtable funciona muy bien con Slack, es la mejor integración que tiene. El resto está ahí un poco de dudosa calidad y por último, borrarla. Ahora que hablamos de integraciones, fíjate que muchas herramientas tienen integraciones con todo, pero lo malo que tendría Airtable en este sentido es que a nivel de integraciones todavía tiene que mejorar mucho. Bastante. Y es que, por ejemplo, en Google Suite o en Office 365, Airtable va un poquito más limitado. Es decir, tiene bastantes más problemas de integración. Muchas veces tienes que utilizar herramientas terciarias, como por ejemplo podrían ser Zapier o IFT, que están bien, pero a veces no se genera una conexión genuina entre las herramientas, porque ya sabes que cuando hay terceros, a veces la cosa se desmadra un poco. Estoy hablando, por supuesto, de herramientas. No vayas a confundirme. Ok, ¿todo claro hasta aquí? Sí. Pues venga, vamos a continuar. Una vez llegamos aquí, en el proyecto que acabamos de crear, fíjate que tendríamos algo parecido a un Excel, ¿sí? Antes de entrar en cómo añadir cosas y cómo poner cosas, lo primero que quería mostrarte son las vistas. Y es que yo cuando tengo aquí un proyecto, fíjate que tendría posibilidad de ver las diferentes vistas, ¿no? Así que en este caso, te fijas, yo ahora mismo tengo una cosa que se llama Grid View, ¿de acuerdo? Que sería básicamente la visión, digamos, de las rejillas de toda la vida, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero de esta manera lo que puedo hacer también es cambiarlo, ¿no? Dentro de las vistas, te fijas, yo puedo cambiar aquí las que yo quiera. Entonces, de esta manera, en la parte de abajo, como puedes ver, yo tengo las gratuitas. Entonces, volveremos otra vez aquí. Ahí está.
Entonces, bien, si te fijas en la parte de abajo tendríamos crear un formulario, crear el calendario, crear la galería y crear el Kanban, ¿de acuerdo? Entonces, está una forma de hacerlo también distinta. La galería, por ejemplo, es una de las cosas que no vamos a ver, pero sí que es verdad que es muy útil, especialmente por si tienes muchos adjuntos y los quieres ver todos de forma gráfica. Especialmente útil, por ejemplo, para temas de diseño, temas de edición gráfica, funciona súper bien, pero es una cosa realmente muy de nicho, muy concreta para la hora de utilizarlo. El Kanban, que te voy a decir, el Kanban al final no deja de ser el formato de todas las herramientas de este estilo. Pues, por ejemplo, como podría ser el Trello, el Asana y todas las que son de estilo Kanban, ¿no? Que hay muchísimas, ya lo saben, ¿no? Entonces, además de esto, ¿de acuerdo? Tienes el formulario. El formulario al final es para crear un cuestionario, ¿sí? Y lo bueno es que después, cuando tú obtienes los datos, pues puedes generar un Excel, ¿de acuerdo? En base a esos datos. No es que sea un Excel, sería un Airtable, pero ya me entiendes. Es para que entiendas que después, cuando ya bajemos esos datos, automáticamente los va a pasar en esta base de datos. Perfecto, entonces sería el primer punto. Lo siguiente, si te fijas, es que yo ya puedo añadir cosas, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Te fijas, yo puedo tocar. Aquí puedo trastear, por ejemplo, simplemente yo cambio esto, ¿no? Fíjate que yo aquí puedo elegir, ¿de acuerdo?, cómo estaría la parte de arriba, ¿no? Entonces, ahora lo que estás viendo es que yo, por ejemplo, pongo aquí el nombre de algo. Esto al final podría ser, por ejemplo, imagínate que aquí o el nombre del proyecto, ¿sí? Incluso también, imagínate que ahora, justamente cuando hago clic en el botón derecho, yo lo que puedo hacer también es añadir una más, ¿no? Fíjate que al final es como un Excel, pero en este caso es digital. Entonces, lo voy a poner aquí uno por la derecha. Entonces, fíjate que ahora lo voy a crear uno nuevo, ¿no? Quiero que también sea el mismo, quiero que sea también un texto corto. Y aquí, por ejemplo, puedo poner la tarea en cuestión, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Perfecto, muy bien. Lo puedo hacer más grande y más pequeño. Fíjate que al final esto lo puedo pues, estrechar y abrir más. Es decir, al final es totalmente libre. Es lo bueno que tiene. ¿Eh? Perfecto. Y entonces, si te fijas, aquí puedo añadir el proyecto, ¿no? Pues el proyecto, por ejemplo, en este caso, podría ser, pues, no sé, ¿cuál podría ser? A ver, yo podría hacer crear un curso de gestión del tiempo, ¿vale? Por ejemplo. Perfecto. Una de las tareas que podría hacer, pues muchas, ¿no? Pensar en los contenidos del curso. Otra que voy a hacer es, no sé, idear por el calendario editorial. Quiero publicarlo después en redes, por ejemplo. Y otra, por ejemplo, es crear el guión de ventas para los potenciales clientes, ¿vale? En este caso, como puedes ver, yo que esto lo podía copiar. Y fíjate que copiar aquí es tan fácil como un Excel. Yo ahora mismo podía tomar esto de crear un curso de gestión del tiempo, hacer Control-C, Control-V, es decir, igual, exactamente igual como si fuera un Excel. Es decir, súper sencillo en este sentido, ¿vale? Entonces, fíjate que además de esto, yo ahora puedo crear otra, ¿de acuerdo? Vamos a poner otra, Insert Right, ¿no? Insertar a la derecha, que por ejemplo sea algo parecido a, vamos a poner, a ver, por ejemplo, ¿qué puedo poner aquí? Single Select, por ejemplo, ¿no? Es decir, que básicamente sea una opción. Y aquí podemos poner, por ejemplo, pues, cómo está este proyecto, ¿no? El estado. Crear esto y dentro de estado, yo, por ejemplo, puedo crear diferentes estados, ¿no? Un estado podría ser tarea activa, ¿no? Es decir, que es una tarea que está activa. Otro estado, por ejemplo, podría ser en espera. Y otro estado, por ejemplo, podría ser delegada, que otra persona la está haciendo, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. Además, lo bueno es que yo después, si quiero, pues puedo cambiar también, si quiero los colores, puedo cambiar lo que quiero, ¿no? Esto lo puedo modificar después. De hecho, si yo voy aquí y hago doble clic, fijaros que tengo la opción, ¿de acuerdo?, de poder cambiarlo, ¿no? En espera, por ejemplo, lo puedo poner en otro color. Puedo poner, por ejemplo, en color más rosa, ¿sí? Aquí tenemos en color naranja. Puedo añadir más opciones. Es decir, si haces doble clic aquí en la parte de arriba, puedes, digamos, editar todas las respuestas que has puesto, ¿no? Además, si te fijas, cuando yo selecciono cualquier cosa, siempre tengo la versión de poder hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, perfecto. Muy bien. Vamos a dar a guardar. Estupendo. Muy bien, aquí puedo añadir muchas más cosas. Después te lo voy a mostrar todo. Te voy a mostrar las diferentes funcionalidades, ¿no? Que ves aquí que puedes poner notas,
puedes añadir, por ejemplo, adjuntos, puedes añadir incluso el estado, que sería un poco lo que estábamos haciendo ahora. ¿Sí? De hecho, aquí seguramente hay varios, ¿no? Mira, por ejemplo, está el tema del to-do, ¿no? Que está en la lista del to-do, in progress, ¿no? Sería en progreso, y done, que estaría hecho, ¿no? De hecho, mira, podríamos hacer otra, tampoco creo que fuera justamente eso, ¿no? Otro estado que fueran cosas hechas. Por ejemplo, aquí lo vamos a añadir y pondríamos hecho, ¿no? Y además, incluso después, yo lo que puedo hacer también es modificar el color. ¿Vale? En este caso lo vamos a hacer en este color de aquí. Perfecto, muy bien. Vamos a generar otro. Fíjate que incluso, como funciona igual con Excel, yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo hacer clic aquí, lo puedo desplegar y lo puedo bajar aquí. ¿Sí? Perfecto. Más cosas que puedo hacer, pues aquí podría poner otra tarea, por ejemplo. Imagínate que una de las tareas puede ser, pues, editar vídeo curso. Sería el vídeo 01, ¿sí? Sería el primero de todos. Pues ya lo ves, al final la idea es que ahora mismo estamos viendo algo muy sencillo que sería añadir el proyecto, añadir la tarea y añadir el estado. Y ahora es cuando quiero mostrarte cómo funcionan las vistas, porque ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo, como puedes ver, es que están todas las listas estilo Excel, estilo parrilla, pero yo ahora lo podría cambiar al formato Kanban. Entonces, para hacerlo, lo que iré de acuerdo es a la parte de la izquierda. Recuerda que para ver estas views tenemos que poner aquí views y abrir o cerrar. Si fíjate que tengo varias opciones, tengo que darle aquí. Entonces, cuando le doy aquí, tengo la opción de Kanban, que la estoy señalando ahora mismo. Y esta versión de Kanban me permitirá verlo estilo Trello, estilo Asana, por ejemplo, en el cual puedes ver pues, todo por columnas, ¿no? Ese estilo típico de hecho, no hecho, etcétera, etcétera. Entonces, le voy a dar aquí a Kanban. Y cuando creo el Kanban, lo que es interesante es que me dices, oye, ¿cuál quieres que sea un poco el punto de referencia para que se basen las columnas? Porque una de las grandes ventajas e inconvenientes que tiene esto es que hay que vigilar mucho porque las vistas no dejan de contener la misma información. Entonces, lo que cambias en una vista, lo cambiarás después en otra. Así que vamos a ver cómo lo podríamos hacer, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a marcarlo por estado. Le vamos a dar aquí OK. Fíjate que podría añadir incluso pues, otra fórmula, es decir, podríamos añadir otra cosa distinta, otro campo nuevo. En este caso lo vamos a marcar por estado. Fíjate que ahora mismo tenemos todo esto. Tenemos una, ¿de acuerdo?, que está en activo, una que está en espera y otra que está en delegada y, por último, una que está hecha, ¿sí? Entonces, está muy bien porque si ahora mismo creara algo nuevo, imagínate, en este caso no sé si habría un proyecto, no tiene por qué, puede ser el mismo de siempre, pero en este caso la tarea, por ejemplo, podría ser pues revisar inventario, vídeos realizados. ¿Sí? Ya lo tendría, perfecto, pues muy bien. Esto ya lo tengo listo y fíjate que ahora me sale así, ¿sí? Me sale así de esta manera. Y es una forma de añadir lo mismo en el Excel, porque si ahora volvemos otra vez a la vista del Excel, a la vista de la parrilla, fíjate que me acaba de salir esto, pero yo como no le he puesto el nombre, no le he puesto un proyecto, no me sale el nombre del proyecto, así que aquí lo podría copiar y ya está. Lo bueno que tiene y hay que tener muy en cuenta es que cuando, por ejemplo, cambias la vista de una determinada proyecto o una determinada tarea, también lo cambias para todas las visiones, todas las vistas. Así que, por ejemplo, cuando cambias algo en Kanban tienes que tener mucho cuidado porque después lo veas también en la versión Excel, ¿sí? Así que ya lo tienes. Fíjate qué fácil que sería, ¿sí? Crear esto tranquilamente. Aquí tendrías todos los proyectos. Por ejemplo, cuando una cosa ya esté lista, lo que haría yo de acuerdo es ponerlo aquí. Hay más opciones para poner proyectos. Seguramente podríamos poner etiquetas para que sea más sencillo, pero ahora quería un poco mostrarte cómo se vería algo así. Y fíjate que de esta manera yo ahora puedo añadir una nueva tarjeta, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas puedo añadir las tareas y puedo poner las que yo quiera. De hecho, esto lo puedo mover tal cual. Yo puedo moverlo aquí, puedo moverlo aquí, etcétera, etcétera. La única diferencia es que cuando vuelva a la versión Excel, fíjate que entonces se me han cambiado los estados. Y es que ahora pone hecha y hecha, delegada y en espera. ¿Por qué? Porque justamente lo acabo de mover en versión Kanban. Así que qué interesante es esto. Y fíjate que nos permite poner muchísimas cosas también. Además de esto, como puedes ver en la parte superior, aquí podemos, por ejemplo, pues editar todo esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos editar este tipo de vistas, por ejemplo, podemos cambiarle los nombres si queremos, podemos añadir también unos detalles, podemos duplicar las vistas porque queremos tener dos vistas diferentes, porque cada una puede estar, por ejemplo, por diferentes criterios. No sé hasta qué punto sería muy válido, pero puede funcionar. Otra cosa, de acuerdo, es que dices, no, quiero copiar esta configuración y copiar dos veces, bajarlo en CSV, que esto sirve para importar datos después en otra herramienta, o incluso, de acuerdo, si quieres también puedes imprimirlo, ¿vale? Posiblemente como curiosidad. Más cositas en la parte superior, esto que pone aquí, de acuerdo, es por si lo compartes con otras personas, es decir, es el compartible, ¿sí? De hecho, esto lo puedes ver tanto por aquí como por la parte superior derecha, como puedes ver aquí en el share, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo.
Tú puedes añadir los colaboradores que quieras, tanto a la base concreta o, de acuerdo, al proyecto o el espacio de trabajo concreto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, aparte de esto, lo que puedes hacer también es esconder algún tipo de campo. Imagínate que, por ejemplo, no quieres mostrar el estado, no quieres mostrar la tarea, lo puedes esconder, no habría ningún problema. Incluso también, como no podía ser de otra manera, si hablamos de Excel, en este caso también puedes filtrarlo, ¿vale? Entonces, puedes añadir un filtro y fíjate que la idea es que pongas la palabra que tú quieras, ¿no? Pues mira, solo lo que lleve la palabra curso, ¿de acuerdo? Pues automáticamente encontraremos esto, ¿no? Por ejemplo, este único filtro que hemos encontrado aquí, ¿sí? Pero de esta columna, ¿eh? Estamos hablando ahora mismo. Evidentemente, si después pongo esta, la idea es que puedo hacer el mismo filtro. Ok, vamos a quitar el filtro. Perfecto. Fíjate que la idea es que aquí yo puedo poner, ¿no? Pues que en vez de proyecto sea estado, ¿sí? Simplemente pues lo que yo quiera, ¿no? Y contenga, no contenga, sí, no, está vacío, no está vacío. Me gusta este buscador porque, por ejemplo, en el caso de Trello, que es una de las herramientas que más hemos compartido, ¿no? Con diferentes cursos, es verdad que a la hora de buscar funciona mucho por comandos complicados. Complicados me refiero sobre todo para la gente que no esté en la informática o que le cueste un poquito programar o poner cosas, digamos, que no son lo más habitual. En cambio, lo bueno que tiene Airtable es que el buscador es muy potente y te lo permite hacer desde el mismo programa. Es decir, que no tienes que hacer cosas raras de poner pues, 2 puntos, sort, no sé qué. Es decir, en este sentido es mucho más fácil de utilizar. También puedes utilizar esto, ¿de acuerdo? Que básicamente es unir diferentes vistas en una misma, ¿de acuerdo? Que es como agrupar. Después, obviamente, tienes el tema de clasificar, es decir, ordenar, en este caso, ¿sí? Sería, pues, por ejemplo, de la A a la Z, del 1 al 10, etcétera, etcétera. Colorear también, que esto solo lo puedes hacer en versión premium. Y después, todo sería un tema ya de anchura, de altura, etcétera, etcétera. Y por último, puedes compartir también la vista con otras personas. Así que simplemente, de acuerdo, sepas que es una herramienta colaborativa. Faltaría más. Perfecto, muy bien. Vamos a ver más cositas de Airtable. ¿Qué tal te está pareciendo hasta ahora? ¿Te parece interesante? ¿No? Oye, Miquel, pues mira, tampoco es para tanto, está bien, sí, no, déjamelo en comentarios, sí, para saber un poquito más también. Fantástico. ¿O qué te gustaría saber sobre Airtable? ¿Hay alguna cosa que digas, buah, me gustaría probar esto? No lo había pensado nunca. Parece interesante. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, si te parece, es que volveremos a la parte de atrás. Volveremos a la parte de atrás de las tareas, ¿sí? Y nos iremos directamente a la parte inicial. Fíjate que una de las cosas que me gustaría mostrarte son la cantidad de opciones que tienes, porque todo esto que hemos visto de las diferentes columnas, y más allá de si es en versión Kanban o en vista Excel, al final fíjate que la idea es que tiene muchas funcionalidades distintas que la mayoría de aplicaciones no tienen. De hecho, el Trello mismo no tiene la mayoría de aplicaciones que estás viendo aquí. La mayoría de ellas son totalmente desconocidas para Trello. Algunas de ellas las puedes obtener, por ejemplo, vía Power Apps o vía automatizaciones, como por ejemplo sucede con Asana. Así que de esta manera vamos a ver algunas de las opciones que te permite Airtable y verás que la verdad es que permite muchísimas cosas, ¿no? Esto es lo que decíamos antes, el formato texto. ¿Sí? El formato texto, fíjate que yo aquí puedo poner tanto un single line text, que sería algo sencillito, una línea, como por ejemplo, si hago clic, uno de los otros campos que tenemos disponible sería el long text, ¿de acuerdo? Que eso está pensado sobre todo por si aquí quieres respuestas un poquito más largas, ¿sí? Esto, por ejemplo, es como un formulario. Un formulario normalmente, cuando tú estás en Google Forms o Microsoft Forms, una de las cosas que tienes es que te dice si quieres un texto corto para que la gente no se enrolle o un texto largo por si te interesan los detalles justamente en esa respuesta. Así que tienes las dos cosas, las dos posibilidades para poder hacerlo. Así que fantástico. Muy bien. Pues vamos a ponerle texto largo, por ejemplo, ¿sí? Incluso también, si yo doy doble clic aquí, fijaros que también puedo cambiar un poco el nombre de la columna, ¿no? Para que podría poner, por ejemplo, pues eso, la tarea o nombre de la tarea o tarea, lo que tú quieras, ¿no? Puedes añadir lo que quieras. Lo guardaríamos y ya lo tendríamos listo. Otra opción que puedes añadir es el tema de las observaciones o las notas, ¿de acuerdo? Entonces, esto también sería un texto, ¿sí? Así que lo tenemos aquí. Fíjate esto que es interesante del Expand Cell, que te lo quería mostrar, y es que básicamente es que podemos hacer más grande el texto. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es importante este punto. E incluso podemos citar aquí a alguna persona. ¿Vale? Fíjate que de esta manera yo pongo aquí el nombre y es una forma también de añadir a la persona porque tienes este pequeño arrobita justamente aquí al lado en la parte inferior derecha, ¿de acuerdo? Lo tendríamos aquí simplemente para que lo veas también. Después está el tema, como ves, de los adjuntos. Entonces, fíjate que aquí es diferente. Yo cuando hago el más, aquí lo que me daría es, oye, ¿qué quieres añadir? ¿No? ¿Quieres añadir algo directamente de Instagram, algo de que tengas en la web, algo que tengas en tu escritorio? Entonces, está bastante bien porque te permite subir bastantes archivos, cosa que no te permiten hacer muchas herramientas, sobre todo en tantas plataformas distintas, ¿no? Tienes en Google Drive y OneDrive, que eso es casi un milagro encontrar alguna de las herramientas, porque la mayoría son Dropbox, algunas tienen Google Drive, otras tienen OneDrive, pero todos difícil. Así que está muy bien porque está hiper conectado en este sentido. Estatus.
Status básicamente puedes poner lo que tú quieras. Serían etiquetas en el fondo, ¿sí? Fíjate que en este caso pon status porque es un poco la opción que te sale por defecto. Pero aquí podríamos añadir etiquetas, cualquiera, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, pues una etiqueta de marketing si queremos separar, por ejemplo, por contextos o departamentos. Podríamos poner, por ejemplo, algo de las fases, ¿no? Pues fase A, fase B, si estamos haciendo un proyecto que es de más tiempo de duración. Podríamos hacerlo, por ejemplo, por cliente, es una forma de clasificarlo. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer aquí. Lo bueno, como antes decíamos, ¿no? Si, por ejemplo, lo hacemos por cliente, que yo cuando seleccione uno nuevo, después puedo modificarle el color. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente haciendo doble clic aquí. Entonces, fijaros que me saldrán todas las opciones que de momento he contemplado y justamente en esta flechita de aquí, como podéis ver, yo puedo modificar el color, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerle clic aquí. Si os fijáis, ¿de acuerdo? Tengo la posibilidad de poder hacerlo, ¿vale? Así que perfecto. Está muy, muy, muy interesante, ¿no? Eso que de momento son cosas que te permite hacer Airtable que muchas herramientas no te permiten. Lo mismo con el label, ¿de acuerdo? El label sería etiqueta, pues aquí estaríamos en lo mismo, puedes añadir lo que tú quieras. Más cositas, ¿de acuerdo? Notas estaría repetido. Vamos a ver más. Pues hay un checklist, ¿sí? Hay un checklist, que fíjate que es una cosa tan sencilla como que marcas el checklist o no. Entonces aquí le podemos dar clic si esta tarea está hecha. Y esto, a la hora, por ejemplo, de ver lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, nos permite también verlo de otra manera. Entonces, fijaros que yo, por ejemplo, una cosa que yo puedo hacer es que puedo clasificarlo por esto, ¿no? Es decir, que ahora mismo, si yo veo las cosas que se han hecho y las que no se han hecho. En este caso, por ejemplo, voy a marcar una que no se han hecho. Entonces, fíjate que me saldría en la parte de arriba y en la parte de abajo las que sí he hecho, ¿sí? Entonces, bueno, tienes varias opciones. Es una forma también de ver lo que sí y lo que no. ¿Es interesante en este sentido? Bueno, podríamos hacerlo, ¿no? Ahora vamos a quitar, si me permites, esto. Ahí está, muy bien. Y es una forma de hacerlo. Entonces, esto fíjate, repito, que esto cuando tú haces clic aquí, doble clic en la parte de arriba, está muy interesante porque ahora mismo le estoy dando el botoncito aquí, ¿sí? Y fíjate que tengo todas estas opciones, ¿eh? Es un montón de opciones. Ahora mismo te enseño un poco las más relevantes porque evidentemente no las veremos todas, pero fíjate la gran cantidad de cosas que puedes hacer. Esto sería muy similar, ¿de acuerdo? Aquí puedo añadir como diferentes opciones. Al final, fíjate que esto es exactamente igual. Sí, yo tendría una aquí. Puedo añadir cosas nuevas, así que ahí lo tendríamos. Marcaríamos esta selección. Perfecto. Después tendríamos también el tema de las etiquetas, que esto ya lo hemos visto, ¿sí? Luego salen algunas duplicadas. Pues tendríamos el colaborador, que aquí es un poco para añadir a la persona en cuestión. Me puedo poner a yo mismo, por ejemplo, así que estupendo. ¿Sí? También lo podríamos añadir. Fechas, nada que decir, está integrado dentro del calendario, por lo tanto podríamos la fecha en cuestión. Si hoy fuera, por ejemplo, 9 de julio, pues lo pondría este día. ¿No? Vamos a poner una fecha, la que quieras. Teléfonos, ¿de acuerdo? Y evidentemente, pues aquí podemos poner un teléfono, el que sea. Perfecto, muy bien. Y emails, ¿sí? Todo esto está muy bien porque, en cierta manera, si yo pongo los emails, lo bueno es que después también me permite conectar con los mails, ¿no? Y está muy bien en este sentido porque lo podemos poner todo aquí. Fíjate que incluso se puede unir al email. Yo ahora mismo he hecho clic dentro del email y fíjate que ya me sale la comunicación para enviárselo. En este caso sería mi propio email, ¿no? Más cositas, ¿de acuerdo? La URL, pues bueno, aquí podemos añadir cualquiera. Pues imagínate que ponemos organizer.com. Entramos un poco en lo que se parece más a Excel. Es decir, todo el tema de las fórmulas, etcétera, etcétera. Por supuesto, no es tan completo como Excel, en el sentido de que no te permite hacer las fórmulas, pero sí que es verdad que muchas de ellas son interesantes porque te permite poner, pues eso, sumas, multiplicaciones, incluso algunas derivadas. Está bien, la verdad es que permite bastantes cosas si sabes y dominas un poquito. No pretende ser, en este sentido, una copia de Excel exactamente igual, porque al final aquí tiene muchas más ventajas que Excel en muchos sentidos. Por lo tanto, por eso es importante hacerlo de esta manera. Más cositas, de acuerdo, que quería comentar contigo. Tienes aquí, por ejemplo, los números. Fíjate que al final aquí es cuestión de poner lo que tú quieras. ¿Sí? Pues vamos a poner 10.000, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a poner el número que tú quieras. Además, aquí puedo añadir también el dinero, ¿sí? Incluso en formato que quiera. Yo, por ejemplo, aquí le voy a dar doble clic. Fíjate que ahora mismo tengo aquí, pues eso, la moneda por defecto. Me sale esta, pero podría poner, por ejemplo, pues no sé, el euro, ¿no? Podría ponerlo. Y fíjate que incluso aquí puedo añadir también la precisión, estilo Excel también, ¿no? Puedes poner si es un euro exacto, si quieres hacerlo 1,0, 1,000, es decir, puedes añadirlo como tú quieras, ¿no? Incluso puedes permitir números negativos, que puede estar bien también, sobre todo si haces cálculos para cosas también de pérdidas, de gastos, interesante también, ¿ok? Vamos a darle aquí, vamos a dar a guardar y ya lo tendríamos también, ¿no? Porcentajes, perfecto, pues lo mismo. Pongo un 5 y automáticamente me saldría con porcentaje. Duración, ¿de acuerdo? Duración, que en este caso, fíjate, la duración sería, pues eso, vamos a poner aquí, ¿sale? Entonces, básicamente me sale, ¿no? Si yo pongo 0,05 me saldría como si fueran
sería una sexta parte de una hora o algo así. No sé exactamente lo que sería, o un poquito menos. Entonces, fijaros que yo puedo poner aquí las duraciones que yo quiera, ¿no? Entonces, ahí le voy a poner, por ejemplo, 8:30. ¿No? Más cosas que puedo añadir. Un rating, una especie como de clasificación, ¿no? Una especie como de numeración. Os puedo añadir aquí estos 5 estrellas, estos 3 estrellas, 4 estrellas. Muy útil, por ejemplo, cuando estás evaluando algunos proyectos y quieres decir, oye, pues mira, estamos por encima de lo deseado, por debajo de lo deseado, así que bastante útil en este sentido, ¿no? Aquí también lo mismo, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí lo que puedo hacer también son diferentes fórmulas, que de hecho tengo que hacer doble clic aquí y puedo poner, por ejemplo, la suma de varios sitios, ¿no? Pues, por ejemplo, puedo poner la suma del número, ¿no? Con el valor. Entonces, en este caso, puedo elegir pues, lo que quiera, ¿no? El valor, pues, no sé, guardar. Entonces, yo elijo cualquiera. Aquí me sale error. A ver, un momentito, vamos a hacerlo bien. A ver, un segundito. Vale, vamos a poner exacto. El number más value. Creo que entonces sí que saldrá. ¿Sale? Es lo que hace básicamente, como podéis ver, es sumar estos dos de aquí. Tanto el número como el valor. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si te fijas, ahora tendría esto 10.100. Otra cosa es el orden, ¿de acuerdo? Es una forma de poner orden, es decir, si yo, por ejemplo, ahora tengo aquí 1, 2 y 3, pues la idea es que yo puedo ordenarlos también, es decir, es una forma de ordenarlos. De hecho, si hago doble clic, fíjate que lo que hace es aumentar cada vez que tú pones un nuevo, ¿no? Cada vez que pones un nuevo récord, te va poniendo otro, y a partir de aquí, fíjate que he creado uno nuevo y te los va ordenando, ¿no? Te va poniendo el cuarto aquí, etcétera, etcétera. Más cositas, código de barras. Código de barras solo es para teléfono, ¿de acuerdo? Entonces tienes que descargarte la aplicación de Airtable. Entonces lo que te permite es escanear códigos de barras para poder tenerlos disponibles y te pondría toda la numeración del código de barras. Bueno, ya ves que tiene muchísimas cosas, tropecientas millones de funciones. ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Te parece interesante? Sí, la cantidad de funciones que tiene. La verdad es que yo me quedé altamente sorprendido también con la cantidad de cosas que tiene y todo esto gratuito, que esto es lo mejor, ¿no? Así que en este sentido, fenomenal. Algunas cosas que quería compartir contigo son distintos tipos de plantillas dentro de Airtable. Por ejemplo, para que veas otro tipo de plantillas, pues mira, vamos a ver un contenido editorial, ¿no? Un calendario editorial. En este sentido, podríamos ver aquí pues, el título del artículo que se va a publicar, cuál es el estado actual, si hay un subtítulo, ¿de acuerdo? Y sea importante clasificarlo. Tendríamos aquí también las miniaturas de cada uno de los textos, que lo podría añadir. Recordamos, ¿de acuerdo?, que puedes añadir hasta 2 gigabytes dentro del misma base, es decir, dentro del mismo proyecto. Es muchísimo esto. Puedes poner aquí la fecha de vencimiento, la fecha de edición, es decir, perdón, la fecha de lanzamiento, ¿de acuerdo? Es decir, cuándo se va a hacer. También es verdad que aquí tendrías el punto de qué canales podrías hacer, quién va a crear todo esto e incluso podrías añadir también las URLs de los artículos en el caso, obviamente, de que estén publicados. Así que aquí tendrías algún ejemplo para poder verlo. Más cositas que podrías hacer, por ejemplo, imagínate que utilizas un workflow de tareas de redes sociales, ¿no? Entonces, fíjate aquí que dices, en el área comercial de LinkedIn, ¿cuáles son las tareas que debemos hacer? Pues crear un plan comercial, definir un público objetivo, contestar nuevos mensajes, ¿no? Incluso después aquí los puedes categorizar como tú quieras. Incluso fíjate, de acuerdo, que puedes ver aquí son delegables, la frecuencia, el día de la semana, etcétera, etcétera. Entonces ya lo ves, aquí puedes añadir todo tipo de contenido, el que tú quieras, y después lo podrías clasificar. Fíjate incluso que esta misma celda, estilo Excel, cuando yo la paso así, la podría ver de esta manera, ¿no? Y es que los lunes, ¿de acuerdo? Los martes, los miércoles, yo puedo ver también cuáles son las tareas que debería hacer de cada una de las cosas, ¿no? Pues de LinkedIn debo hacer esto, de Instagram debo hacer esto los miércoles. El viernes tengo que hacer no sé qué, del blog, tal. Entonces aquí tengo incluso cosas que no están categorizadas que yo voy a decidir qué día las voy a hacer. Entonces está muy bien porque te permite muchísimas más opciones que cualquier otra herramienta, de verdad. Yo estoy altamente sorprendido cuando veo esta herramienta, digo, no puede ser, ¿cómo puede ser que exista una herramienta gratuita que además no tenga un coste, lo que estamos viendo? Porque solo lo que estamos viendo, la mayoría de herramientas te obligan a pagar. Así que en este sentido está súper bien y la verdad es que lo recomiendo un montón. Por eso digo, no te cortes, pruébala. Ahí te he dejado el enlace, ¿de acuerdo? Dentro de la descripción aquí en los comentarios, lo puedes también echarle un vistazo y entrar. Pero oye, está buenísima, la verdad es que funciona súper, súper bien. Veamos más ejemplos, ¿de acuerdo? Un poco también para que veas otras fórmulas de hacerlo. En este caso, ¿de acuerdo? Imagínate que quieres hacer un feedback, ¿no? Feedback de no compradores, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo marcar esto. Fíjate que puedo tener datos. Y entonces, cuando yo envío este feedback, que es un formulario,
Lo chulo de esto es que después me lo pone, pues, qué te ha contenido, qué te ha gustado más y me lo pone todo clasificado. Vale, ¿cuánto número de ponentes prefieres? Estos. Perfecto. ¿Te gustaría poner ponentes extranjeros? Genial. ¿Qué te ha frenado? Era muy caro, era muy barato. Entonces, fíjate que tú tienes aquí todos los datos. Otra función que también podrías ver, la lista de proyectos pendientes. Aquí, como te fijas, yo voy a poner aquí otra vez lo mismo. Fíjate que, por ejemplo, tengo un proyecto pendiente, que sería el lanzamiento de un nuevo curso de gestión del tiempo. Pues aquí podría poner un poco las diferentes partes del proyecto, ¿de acuerdo? Cada uno diferente, o incluso podrían ser fases del proyecto. Podría poner la tarea, podría poner una fecha, la cual he puesto estos datos, sobre todo para saber cuánto tiempo llevan incubando. Puedo saber también si hay un presupuesto, si hay un material, incluso puedo añadir también si es delegable o no es delegable, es decir, que podemos contratar a alguien para que lo haga. Fíjate la gran cantidad de opciones que tiene, la verdad es que es auténticamente brutal. Obviamente la versión premium todavía sorprende más, hay que decirlo, es decir, que tiene todavía muchas más cosas, así que perfecto. Y volviendo otra vez aquí, de acuerdo, ahora que estamos en la pantalla inicial, me gustaría también ver la última opción que quería compartir contigo, que es que en cada uno de estos proyectos, si te fijas, también estaría la función de la pestaña que tiene Excel. Si recuerdas, en cualquier Excel, en la parte de abajo del todo, especialmente en la parte de abajo izquierda, digamos, donde hay las pestañitas, una de las cosas buenas que tiene es que ahí puedes ver diferentes pestañas que puedes ir añadiendo. Pues aquí podemos hacer algo parecido. Y es que en la parte de arriba, si te fijas, ¿no? Fíjate aquí, ¿no? Donde pone la tabla 1, tenemos la opción de añadir tabla. Entonces, dentro de añadir tabla, ¿de acuerdo? Vamos aquí y podemos crear una desde cero. Entonces, está muy bien porque podemos añadir diferentes fuentes de información en una misma tabla. Mi recomendación es que, como siempre, tengas el mínimo número de bases que le llaman aquí en Airtable, que podrían ser proyectos distintos, y que a lo mejor tengas diferentes tablas dentro. Así que también es muy, muy, muy recomendable porque después tú puedes unir y puedes también importar cosas de una tabla y de otra. Así que también sería interesante a tener en cuenta. Oye, Airtable, hay que probarla sí o sí. Un auténtica descubrimiento. Yo personalmente lo probaría ya, es gratuita, no cuesta nada y la verdad es que funciona súper, súper bien. Recomiéndame más herramientas, cosas que te gustaría también que analizara. A lo mejor Notion, no sé, Haiger, hay muchísimas ahora que están en el mercado, ClickUp. La verdad es que tenemos pendientes muchas, muchas, muchas herramientas para poder hacer, pero este tutorial es un tutorial, como siempre, tranquilo, para mostrártelo bien, para que veas realmente cómo se hace y sobre todo para que no sea muy rápido, directo, que a veces nos perdemos con las herramientas, especialmente cuando las estamos probando. Un gusto estar aquí y compartir esto contigo. De verdad, espero que te sea útil. Me encantará que me lo dejes también en comentarios y cualquier cosita, pues me lo vas diciendo. Ya ves que estas herramientas son fantásticas, además tienen todas la versión gratuita y, por supuesto, si quieres más, sabes que puedes acceder también a la versión premium y estaremos encantados también de ver qué tal va, si te desenvuelves, te parece interesante o no. Por mi parte, de verdad, un lujo, ya lo sabes, cualquier cosita contactas conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chao.